Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre algunos símbolos utilizados en matemáticas. Es importante conocerlos, puesto que los profesores damos por sentado que el alumno ya los conoce o que los entiende, y no necesariamente es así. Por esa razón decidí hacer esta clase para que sea más sencillo para ustedes y de alguna forma entiendan mejor todo lo que vamos a ver y van a ver también en su escuela. El primero con el que vamos a iniciar es más o menos. Más o menos es un símbolo que consta de un símbolo de un signo más y un signo menos en la parte de abajo. ¿Cómo se utiliza este símbolo? Por lo general se pone una cantidad más menos otra cantidad. Esto quiere decir que va a haber dos soluciones. Una donde ésta se sume, por ejemplo aquí sería 5 más menos 2. En una operación sería 5 más 2, que nos daría 7, o bien 5 menos 2, que nos daría 3. Es decir, existen esas dos operaciones, por eso es más o menos. Ustedes pueden ver estos símbolos no solamente en clases de matemáticas, sino también en algunos instructivos, cuando nos especifica, por ejemplo, un voltaje de 120 volts, más menos 2. Ok, quiere decir que hay una tolerancia. Bueno, también tenemos aquí el símbolo de ángulo. Hay varias formas de poner un ángulo. Tenemos este, por lo general acompañado de alguna letra o acompañado del ángulo que representa, al igual que este. Cuando utilizamos esta simbología, ocurre algo peculiar. El ángulo del cual estamos hablando es este que está en medio. Aquí nos dice que hay un ángulo formado por ABC. El que estamos hablando es justamente este que podemos ver en medio. Es decir, aquí nos estamos refiriendo al ángulo B, pero está formado por A, B, C. Cuando vean esto, así es a lo que se refiere. Hay un símbolo que parece una A invertida, que significa para todo. Voy a explicar este símbolo con un ejemplo, por eso me voy un poquito aquí rápido. Hay otro que es una línea vertical, que significa tal que. Tenemos uno que parece una E, que significa pertenece, y para indicar que no pertenece utilizamos este mismo símbolo con una línea en diagonal que se llama slash. Tenemos también el símbolo de igual o el signo igual, y repito, para indicar que no es así, para indicar que si no es igual entonces sería diferente, con un slash. Bueno, también hay que recordar, ya lo vimos en los tipos de números, que tenemos los símbolos de los números naturales, enteros, racionales, irracionales, reales. Aquí hay otros dos que vamos a ver en videos más adelante, que son los imaginarios y los complejos. Aquí nos dice, los números irracionales son aquellos x tal que x sea diferente para p entre q, para todo que p, es decir, para todo p, pero que q pertenezca a los números enteros y que q sea diferente de 0. Así es como se utiliza esta simbología. En algunas ocasiones utilizamos el valor absoluto. Para indicar el valor absoluto ponemos la cantidad entre dos líneas verticales, como en este ejemplo que tenemos aquí. El valor absoluto de menos 5, el valor absoluto de menos 5 es 5, y así es como lo representamos. También tenemos los tres puntitos. Estos no solamente lo ven en matemáticas, sino en física, química y las ciencias en general, que significan por lo tanto. Cuando nosotros estamos dando un enunciado o haciendo un despeje, ponemos la fórmula, y cuando ponemos el despeje ponemos por lo tanto y realizamos el despeje. Lo podemos ver aquí. Etcétera, son estos tres puntitos. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Sabemos que sigue 6, 7, entonces pondríamos los tres puntitos e indica etcétera. Hay un símbolo donde se genera demasiada confusión, que son estos de mayor que o menor que. En los símbolos de mayor que o menor que hay que tener cuidado.
Nosotros estamos acostumbrados a asignar el nombre, por ejemplo, menor que es este símbolo y mayor que es este otro. Pero hay una forma más sencilla de entenderlo. Nosotros sabemos que esto representa lo más pequeño y donde están las dos patitas abiertas representa lo más grande. Por lo tanto, si yo no me acuerdo de este símbolo, simplemente con entenderlo de esta manera podría quedar más claro. Yo sé que esto es más grande y que esto es más pequeño. Aquí dice 3 es menor que 8. Aquí sucede lo mismo. Esto es más grande y esto sería más pequeño. Por lo tanto, 5 es mayor que 2. Es importante entender que cuando nosotros nos referimos a menor que o mayor que, sabemos que pueden ser cantidades, pero no el número que estoy especificando. Por ejemplo, si yo digo que x es menor que 5, estoy diciendo que puede ser cualquier número que sea más pequeño que 5, pero no el 5. Es decir, el 5 no se toca. Si yo lo representara en una recta numérica, tendría que indicar que es todo esto, todo lo que está aquí, hasta llegar al 5. Pero el 5 no lo tomo en cuenta. Podría tomar en cuenta 4.999999, pero nunca el 5. Lo mismo sucede en este caso, que me dice x es mayor que 5. Tomaría en cuenta todos los números que sean más grandes que 5, pero no el 5. Aquí hay un símbolo similar a estos de arriba, que son menor o igual que y mayor o igual que. En estos símbolos, a diferencia de los anteriores, ya se incluye el número que estoy diciendo. Por ejemplo, x es menor o igual que 5. Ok, entonces ahora sí es el 5 y los números más pequeños a este. Por ejemplo, ahora sí es el 5 y todos los números que estén por debajo del 5. Pero ahora sí tomamos en cuenta el 5. Lo mismo sucede aquí. X es mayor o igual que 5. Todos los números que estén por encima del 5, pero ya contando también al 5. Aquí tenemos tres símbolos que se utilizan y a veces nos confundimos en ellos o no los utilizamos de la forma en la que tendríamos que hacerlo. El signo de igual. El signo de igual nos indica que lo que está de un lado equivale a lo mismo que está del otro lado. Es decir, 3 más 5 equivale a un 8 o es igual a 8. Pero siempre y cuando se realice la operación. Entonces 3 más 5 es igual a 8 una vez que realizamos la operación. Hay otro símbolo que significa idéntico. Es decir, 8 es idéntico a 8. Este símbolo también se utiliza para indicar congruencia. Por ejemplo, en geometría lo utilizamos para indicar congruencia de triángulos. Y tiene varias aplicaciones. Hay un símbolo que es de suma importancia y que no utilizamos como deberíamos. Estamos acostumbrados en la secundaria o a lo largo de nuestra vida a utilizar, por ejemplo, yo quiero sacar la raíz cuadrada de 5 y digo que es 2.23. Si yo pusiera 2.23 en lugar de raíz cuadrada de 5 y le pongo igual, estaría cometiendo un error. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 5 no es igual a 2.23. Esto sería aproximadamente 2.23. ¿Por qué? Porque podemos ver que todavía hay un montón de decimales que no voy a poder escribir. Porque si nosotros recordamos, las raíces por lo general son números irracionales. Entonces, la respuesta correcta sería la raíz cuadrada de 5. Y por eso cuando llegan a preparatoria, muchos de los resultados, en lugar de escribir esto que ven aquí, escribimos nada más la raíz, es decir, raíz cuadrada de 5. ¿Por qué? Porque lo correcto sería utilizar este símbolo, aproximadamente igual a 2.2360. Otro símbolo que usamos mucho es el del infinito. El símbolo del infinito antes era conocido como el nudo del amor y se representa de esta forma. Algo que es importante es entender que el infinito no es un número, sino un concepto. Es decir, no nos indica una cantidad, sino simplemente una idea matemática. Hay que tenerlo en cuenta.
Hay otro símbolo parecido a una U, pero un poquito más gordita, que nos indica unión. ¿Qué significa unión? Bueno, imagínense que tenemos dos conjuntos, dos grupos de cosas, y yo quiero juntarlos. Ojo, no sumarlos, sino juntarlos. Lo que está en un lado y lo que está del otro. Bueno, entonces tendría que decir A unión B, siempre y cuando esto represente dichos conjuntos. Estos se llaman diagramas de Venn y lo vamos a ver en otros videos más adelante. Aquí tenemos un símbolo similar a este pero invertido que significa intersección. En intersección vemos que es lo que está en un conjunto y lo que está en el otro, pero que comparten los dos. Es decir, si solo estuviera en uno, no lo tomaría en cuenta. Tengo que tomar lo que está en los dos conjuntos. A esto se le llama intersección. Aquí dice A intersección B. Y aquí dice A unión B. Otros símbolos comunes son estos que vemos aquí, que se utilizan mucho en geometría. Bueno, aquí nos dice que hay una recta que pasa por los puntos A y B. Y vemos que tiene esto. ¿Qué significa? Que en realidad esta recta se extiende hasta el infinito, hacia acá y hacia acá. Aquí tenemos una semirrecta. Podemos marcar un inicio, por así decirlo, que está en el punto A y que atraviesa por el punto B, pero que continúa. Cuando decimos semirrecta es a lo que nos referimos. Es una que tiene, por así decirlo, un inicio, pero que atraviesa por otro punto. Hay otro símbolo que sería A, B y nada más esta línea. Aquí nos referimos al segmento de recta que pasa por el punto AB. No significa que esto sea una recta, sino es solamente una porción de recta. ¿Por qué? Porque como lo dijimos hace rato, las rectas se extienden hasta el infinito en la geometría. Aquí hay otros símbolos, dos líneas de esta forma en vertical significan líneas paralelas. Si nosotros recordamos, las líneas paralelas son líneas equidistantes. X quiere decir igual y distantes, distancia, que están separadas por la misma distancia. Vemos aquí dos ejemplos de líneas paralelas. Aquí tenemos nosotros las líneas perpendiculares. Las líneas perpendiculares son aquellas que forman ángulos rectos, es decir, ángulos de 90 grados. Estos ángulos rectos de 90 grados nosotros los podemos ver, por ejemplo, en el techo y la pared. Cuando nosotros vemos el techo y la pared, la pared es perpendicular al techo. Entonces, esta es la forma en la que lo representamos. Espero que este video haya sido de ayuda y nos vemos próximamente en otros videos. Recuerden dejar en los comentarios sus dudas y cualquier cosa que pueda apoyar al canal.